Muy buenas noches, amigos de Europa, y muy buenas tardes, amigos del Perú. El día de hoy vamos a tener la participación en este espacio Todo Cambia Noticias de un amigo y muy conocedor, defensor de los derechos humanos. Nos referimos al doctor Asdrúbal González, quien es director de la Red Nacional de Derechos Humanos, en un momento en el que vemos que todos los estamentos en el Perú han sido copados por la mafia y la criminalidad, eh, y que se están violentando los derechos humanos, y que los hombres, jóvenes, mujeres que están protestando no tienen a dónde acudir, porque señalábamos de que quien dirige la Policía Nacional, nos referimos al ministro del Interior, lo tiene controlado el Ejecutivo, obviamente, de ellos depende el Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, la prensa. El Ejecutivo y Legislativo juegan en pared con toda esta mafia y criminalidad, y para tener más claro el panorama, Juan José Santibáñez, quien es ministro de Justicia y Derechos Humanos, ha señalado que el salirse de la Corte es parte de su agenda, y también que es, bueno, política soberana nacional de este régimen, ¿no? Cuántas mentiras y desconocimiento de las leyes y los organismos internacionales, cuando uno es parte de ellos como Estado, hay en esas declaraciones. Obviamente lo vamos a conversar con el doctor Asdrúbal, toda vez que él es conocedor de estos temas, y que cuán importante es que los Estados miembros de estos organismos internacionales, el Perú es miembro del Pacto de San José, y que es importante o no acatar las recomendaciones. El no acatarlas es perder nuestra independencia y soberanía. Estas y otras preguntas vamos a tratar en esta conversación con el doctor Asdrúbal González. Como les mencionaba, él es director de la Red Nacional de Derechos Humanos. De esta manera, el día de hoy, 24 de septiembre del 2025, a 9 de la noche con 34 minutos en Europa, 2 de la tarde con 34 minutos en el Perú, iniciamos Todo Cambia Noticias. Muy buenas noches, Asdrúbal González. Gracias por estar presente en Todo Cambia Noticias. Tu participación en este momento en espacios como este y otros es de vital importancia, porque nos interesa conocer con expertos en el tema sobre cuándo se violentan los derechos humanos, a dónde y cómo recurrir a instancias internacionales para hacer respetar ellas. Y en el Perú estamos en un momento muy crítico. Cada vez se ahonda más la crisis política, la alta inseguridad en nuestra patria es alarmante, pero lo que es peor, los derechos humanos están siendo vulnerados, y quienes dirigen este régimen de turno, que mata, asesina y que hace tabla rasa de los derechos humanos, tienen todo el control de todos los poderes del Estado. Asdrúbal, muchísimas gracias. Bienvenido a Todo Cambia Noticias. Hola Manuela, gracias por esta invitación, nuevamente estar en tu programa, conversar, discernir sobre la temática de la entrevista del día de hoy que me has convocado para hablar sobre justamente
terrorismo de Estado y su vinculación con los derechos humanos. Y bueno, es importante definir si realmente existe esta figura jurídica en el derecho internacional de los derechos humanos o en el derecho internacional penal. Y con respecto al terrorismo de Estado como tal, no existe esta figura jurídica, pero sí existe antecedentes de lo que es un terrorismo de Estado y, por ejemplo, podemos hacer mención a que su primero concepto sobre terrorismo de Estado se dio en Argentina, en el régimen que se vivió en Argentina durante el año 1983 y 84, donde se empezó a instaurar una estructura de Estado de persecución de crímenes de lesa humanidad y las primeras como condicionantes para poder definir lo que se denomina hoy como terrorismo de Estado. Entonces, Perú, evidentemente, al día de hoy, está cumpliendo con una serie de características, pero es importante también decir que estas características en Perú siempre ha estado latente y podemos decir que se ha afianzado desde Fujimori hasta la actualidad. Ha habido épocas en que esta situación ha estado menos latente y ha habido épocas como la de ahora que la situación ha estado al máximo. ¿Ve? Entonces, podemos decir que por desgracia Perú tiene una estructura de casi 30 años desde la constitución de Fujimori, donde se ampara una serie de medidas estructurales de Estado para, con el pretexto de perseguir al terrorismo, el Estado más bien implementa una política represiva y se convierte en un Estado terrorista. Entonces, es importante también puntualizar esto porque muchas personas piensan que existe una definición, un contexto jurídico al día de hoy y por desgracia no existe esta definición para poder condenar un Estado, pero sí existe otros elementos que podemos configurar como un Estado, por ejemplo, un Estado si es genocida, un Estado si comete crímenes de lesa humanidad, por una serie de acciones que ejecuta de forma reiterada dependiendo de las circunstancias. Con esta tu primera participación, Asdrúbal, nos llevas a hacerte algunas preguntas. Si bien no existe la figura jurídica como tal de Estado terrorista, pero también ha señalado que existen una serie de elementos que conllevan a ello. O sea, no existe la figura, pero sí el Estado peruano está con acciones, con un escenario que lo catalogaría como tal. Entonces, frente a ello, las instancias internacionales, ¿cómo deberían actuar, Asdrúbal? Bueno, en el caso de Perú, realmente te podemos decir que los últimos 2 años más bien ha habido un silencio abrumador, como dicen, irónicamente, de los organismos internacionales en no querer ver lo que ocurre en el Perú. Sin embargo, lo que hemos visto las últimas semanas es que han estado empezando, al menos, puedo decir, al menos desde Naciones Unidas, desde Ginebra, han empezado a voltear la mirada con mayor preocupación con lo que está ocurriendo en el Perú. ¿En qué acciones? Bueno, mira, reiteradamente en los últimos 6 meses aproximado, el alto comisionado ya ha hecho referencia y preocupación por lo que viene ocurriendo en el Perú, tanto en aprobar leyes de amnistía donde se indultan a personas y a exfuncionarios que han cometido delitos
de desaparición forzada, delitos asociados a crímenes de lesa humanidad y una serie de delitos de derecho penal internacional que no son amnistiables. Y ahí estamos viendo cómo la preocupación del sistema universal ha empezado a poner su mirada sobre Perú. Recientemente, hace 2 semanas, en la intervención del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra, donde hacía referencia a esta y otras preocupaciones más, el comportamiento desafiante de la representación de Perú encabezada por el señor Santibáñez, lo que hizo más bien fue amenazar en que el Estado está considerando salirse del sistema regional de protección de derechos humanos. Entonces, aquí estamos viendo de que Perú por sí misma, por su forma desafiante a la diplomacia, al sistema multilateral y al sistema de protección de derechos humanos, se está poniendo en el ojo del huracán. Y podemos decir que esta es favorable para las víctimas para que puedan insistir en denunciar lo que está ocurriendo al día de hoy y que por desgracia los medios de comunicación tradicionales, nacionales o internacionales no reseñan nada. Así es. Ya las instancias y organismos internacionales, como lo dice bien el doctor Asdrúbal González, tienen conocimiento de ello, pero se contradice. Tienen conocimiento, sí, pero ese silencio que también tú haces mención, ¿cómo revertir ellos? A través de cómo se puede llegar para de alguna manera activar todo todo ese clamor del pueblo frente al hecho de que sí, se están violentando, no solamente se están quedando en el discurso, en ese discurso desafiante, sino están poniendo en la práctica actualmente el reglaje, la persecución, el violentar los derechos humanos. Y el Perú sigue siendo parte de estos organismos que deberían velar por preservar los derechos humanos. Si tenemos a un país, mi patria, el Perú, capturado por estas mafias que hacen acciones terroristas, ¿qué debemos hacer, Asdrúbal, desde tu mirada? Bueno, mira, en lo primero y fundamental eh, es la organización popular, la organización del pueblo. Yo vi hace una semana una manifestación que el pueblo salió a manifestar por el tema del sistema de pensiones, que lo querían modificar de forma arbitraria. Y a la final esa presión, si no me recuerdo, si no corrígeme, por lo que vi en la noticia, el Estado, el gobierno corrupto, lo que hizo fue retroceder a esa decisión, ¿verdad? Entonces, o generó una controversia, pero eso fue ¿por qué? Porque el pueblo salió a la calle. ¿Qué es lo que estamos viendo o qué es lo que hemos visto en nuestros países? Que los sistemas autoritarios como el que está hoy en el Perú juegan al desgaste de las calles, juegan a la represión y a la persecución. ¿Para qué? Para que las personas sientan terror, por eso es que se llama Estado terrorista, sienta la persecución del Estado contra las personas. En Perú ocurre una situación que en pocos países democráticos se dan, por ejemplo, que en Perú cuando una persona es reglada o cuando una persona es etiquetada como terrorista, lo estigmatiza y lo criminalizan en expedientes penales, en antecedentes penales, que muchas veces hasta le limita el acceso al empleo, ¿vale? Entonces, estos son los recursos que emplea el Estado para reprimir a los líderes y que no salgan o no organicen manifestaciones en defensa de los derechos humanos o para denunciar lo que está ocurriendo al día de hoy. ¿Qué debemos hacer? Resistir.
Mira, te voy a dar un ejemplo por lo que viene ocurriendo en Palestina desde hace 2 años y por desgracia, después de 2 años, es que ahora los gobiernos empiezan a alzar la voz, que tenían que haberlo hecho desde el primer día. Entonces, en Perú se ha instaurado una dictadura y los gobiernos han sido muy pocos, o mejor dicho, con los dedos de una mano, tú puedes contar los gobiernos que han levantado la voz y han denunciado que en Perú se dio un golpe de Estado por el actual Congreso y que en Perú no se respetan los derechos humanos. Entonces, a la población lo que le toca es salir a las calles enfrentarse al actual sistema corrupto para que se pueda revertir lo que está ocurriendo. Otra situación que es importante y que tú me comentabas antes de iniciar, ¿qué se puede hacer? Pues mira, se tiene que denunciar ante instancias internacionales. Hay métodos, hay espacios que no es necesario agotar el derecho internacional, o mejor dicho, el derecho nacional, las instancias nacionales, para que las denuncias puedan tener conocimiento, por ejemplo, ante los procedimientos especiales, para que relatores, el alto comisionado, la Comisión Interamericana puedan hacer seguimiento de situaciones de gravedad en materia de derechos humanos. Entonces, hay determinados organismos que sí reciben denuncias sobre vulneración a los derechos humanos y que no es necesario agotar el derecho interno. Lo que las personas tienen que hacer es denunciar, acudir a instancias internacionales que muchas veces, por desgracia, desconocen, y nuestra organización siempre se pone a disposición para acompañarles y asesorarles, porque de lo contrario, existe una máxima en el derecho que lo que no se denuncia no existe. Entonces, el terrorismo de Estado en Perú lo que hacen es aterrorizar a las víctimas para que no denuncie, para que el hecho no quede registrado. Entonces, si una persona es agredida, es reglada, está siendo perseguida, está siendo criminalizada y esta persona no hace la denuncia ante la fiscalía, así que tengamos la certeza que, bueno, que no va a prosperar, pero obligatoriamente tenemos que presentar la denuncia para que quede registrado y luego poder ir a instancias internacionales y denunciar que el Estado, ya no el gobierno, sino que el Estado no está garantizando los derechos humanos y por ende requerimos una atención o una investigación sobre lo que está ocurriendo. Y yo lo que te puedo alentar tanto a ti, que, bueno, que eres peruana, y a los compañeros que nos escuchan es que Perú ha empezado a nombrarse en los foros internacionales con preocupación. Y eso no podemos dejarlo de pasar desapercibido para que todas las denuncias se registren y hacer insistencia. Así es. Tengan en cuenta, amigos, ¿por qué estoy haciendo este programa? Porque a partir del día sábado y domingo, que han sido las marchas de la generación Z y de otras organizaciones, colectivos, sindicatos y grupos humanos que están en contra de esta dictadura, levantando diversas banderas, se ha dado algunas situaciones sui generis, Asdrúbal. Por ejemplo, te digo, por ejemplo, a muchos dirigentes que habían sido que estaban convocando la marcha o a medios alternativos, se les ha cortado sistemáticamente el acceso a su teléfono, o sea, se les ha cortado la línea telefónica. Eso significa que los operadores que existen en el Perú han posibilitado el número y la identidad de estas personas. Posterior a eso, que ha culminado la marcha, están siendo hostilizados, denunciados a través
de estos, porque tienen sus datos, porque los tienen ubicados, los están reglando. Entonces, yo he recibido una cantidad considerable de llamadas pidiéndome que haga este programa y te pido encarecidamente a nombre de esos jóvenes que están absolutamente desesperados, pero firmes en sus convicciones de derrotar a esta dictadura y mafia criminal, es que quieren saber cómo acudir ante organismos internacionales. Le señalaba lo que es verdad, ¿no? Yo he sido formada en derechos humanos, lo sabes tú, Asdrúbal. Te pido públicamente nos ayudes a encaminar algunas denuncias. Señalas tú que lo primero hay que acudir a la fiscalía. ¿Y luego qué? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Danos, por favor, punto por punto el cómo acudir a organismos internacionales. Les he señalado y me he tomado la libertad de decir que estamos todo un equipo y contamos contigo para encaminar estas denuncias. Las denuncias me han preguntado, ¿se hacen presencial, se hacen a través de los medios digitales? ¿Cómo hacer? Dales a conocer, por favor, Asdrúbal. Vale, primero, eh, para poder acudir a un organismo internacional sin la necesidad de agotar el derecho interno, nos van a exigir siempre, solamente hay algunas excepciones, pero en el caso de Perú ahorita no se están dando, pero primero es haber notificado y denunciado ante el Estado, el organismo respectivo. Si usted está siendo arreglado, si usted está siendo perseguido, que usted fue torturado, maltratado, detenido arbitrariamente, usted está siendo amenazado, usted, bueno, no sé, usted fue desaparecido por varias horas o un familiar, usted se le negó la atención en el centro de salud porque viene de una manifestación, o usted fue víctima de represión y fue a un centro de salud y el hospital pasó sus datos para que la policía lo detuviera. Todas estas circunstancias, lo primero que se tiene que hacer es presentar la denuncia ante la fiscalía. Ese es el primer paso, ¿vale? Si no hacemos esto, los procedimientos especiales de Naciones Unidas no pueden actuar porque el Estado va a alegar, va a decir, ¿cómo voy a actuar si no tenemos conocimiento de esta situación? ¿Vale? Entonces, Ahí lo nomás, primero que tengo dentro de qué tiempos de sucedido el hecho se puede denunciar? de inmediato, lo más importante, porque ¿qué pasa? Que mientras pase más el tiempo, imagínate que una persona fue golpeada en una manifestación, ¿vale? Dependiendo de la lesión que se haya tenido, hay lesiones que el periodo de curación es más pronto. Entonces, imagínate que yo, mira, me hicieron varios hematomas, ¿vale? Entonces, yo tengo que ir a la fiscalía a presentar la denuncia y la fiscalía va a dar instrucciones para que un médico legal o un médico forense te haga una evaluación y diga, Asdrúbal presenta tales lesiones, tales, tales y tales. Y eso va a quedar reflejado en la denuncia. Importante. Luego yo presentar la denuncia ante la fiscalía, importante eso, yo ya puedo acudir al organismo internacional para que oficie al Estado peruano y diga, mire señor, nos están llegando estas denuncias, por favor investiguenlas. Si luego pasado de un tiempo prudencial no hemos tenido notificación, vamos a hacer un segundo requerimiento. Y ahí empieza ya la presión, lo que se llama presiones diplomáticas o política de Naciones Unidas para conocer los diferentes casos. Entonces, reitero, toda violación de derechos, y más ahorita en el contexto de manifestación, tienen que ser denunciadas ante la fiscalía. Es obligatorio para poder luego llevarla a los procedimientos especiales. ¿Se puede presentar online? Perfectamente. Hay un canal de denuncia online que teniendo la denuncia de la fiscalía, o la persona la adjunta en el formulario,
explica lo que está ocurriendo y se envía la comunicación de forma telemática a los procedimientos especiales. Y allí, dependiendo de la situación de vulneración, cada uno de los relatores tendrá competencia. Eh, imagínate una mujer que ha sido golpeada durante la manifestación por parte de la policía, aparte de golpeada fue detenida arbitrariamente y una serie de cosas. Entonces, esta mujer o esta persona, el femenino, hay varios relatores que tendrían competencia. La relatora del derecho a una mujer libre de violencia, el relator contra la tortura, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, etcétera, ¿vale? Un periodista que, por ejemplo, tiene conocimiento que está siendo arreglado, ¿vale? Ese periodista puede presentar su denuncia ante la fiscalía o pedir explicaciones por qué está siendo arreglado. Lo importante es que todo sea por escrito ante el Estado. Si voy a pedir explicaciones o si voy a presentar la denuncia. Y luego voy al sistema de los procedimientos especiales para que el relator de libertad de expresión envíe comunicación al Estado y pida explicación. Estos son los procesos más comunes y menos engorrosos para que las denuncias sean presentadas ante Naciones Unidas. Yo lo que les puedo reiterar es que sí están llegando las denuncias, que luego de, bueno, 3 años de trabajo que se viene haciendo intensos, bueno, estuvimos contigo, creo que fue en febrero, donde también se hizo un proceso de denuncia en Naciones Unidas. Hemos visto ahorita en la sesión del Consejo de Derechos Humanos que la presencia del tema de Perú ha estado muy fuerte. Y esto está generando mucho ruido y el gobierno ya se está preocupando. Tal a su preocupación que envió a uno de sus principales esbirros, que no sabe nada de diplomacia, sino sabe de represión, para que en vez de enviar un mensaje diplomático de conciliador, de paz, lo que mandó fue un mensaje de amenazas y de autoritarismo. Entonces, eso a nivel internacional, evidentemente, no cala bien, no queda bien porque está mandando un mensaje de gobierno autoritario que no respeta los derechos humanos. Así es. Hay algunas preguntas que están haciendo en las redes y me gustaría que podrías responder. ¿Las denuncias podrían ser colectivas o tienen que ser necesariamente individuales? Segundo, ¿qué pasa si es una denuncia por tortura psicológica o el reglaje no te deja huellas, pero sí te causa terror? Es un reglaje con amenaza. Eh, mm, Da respuesta a ello, Asdrúbal. Están aquí mandándome varias preguntas. Gracias, Valentina En Sedano, por el, tu pregunta. en- En el caso de lo que estamos hablando, es que va orientado más al derecho penal. El derecho penal es de carácter individual, ¿vale? Entonces, aunque, por ejemplo, imagínate que un grupo de personas han sido detenidas, reprimidas, detenidas arbitrariamente, no pueden presentar su denuncia colectiva. Lo pueden presentar, pero cada uno individual. A Manuela, a Asdrúbal, José, aunque haya sido un hecho colectivo, ¿vale? Hay hechos colectivos que sí son estudiados, pero en el caso de Perú no. Por ejemplo, un hecho colectivo que nosotros hemos estado gestionando ahorita es la contaminación de los recursos naturales en una comunidad campesina. Ahí sí, porque estamos hablando de un derecho colectivo, pero el derecho penal es individual y exige la denuncia individual ante, en este caso, la fiscalía. Y si la persona no denuncia ante la fiscalía, lamentablemente el hecho no queda registrado y Naciones Unidas no puede hacer nada. ¿Qué pasa si la fiscalía a la cual acuden se niega a recibir la denuncia o tergiversa la versión o la declaración del denunciante?
toda vez que la fiscalía justamente en este momento ha sido tomada y está siendo controlada por parte de la mafia. El que dirige, el actual fiscal de la nación, está íntimamente vinculado a los cuellos blancos, ¿no? Y hay audios y hay grabaciones. Entonces, ¿qué hacer ante ello? Y la otra pregunta que me están dando a hacerla, Asdrúbal, es ¿qué tiempo se demora o tendríamos que esperar para tener algún tipo de resultado o por lo menos pronunciamiento sobre las denuncias planteadas? Por ejemplo, imagínate tú que en el caso yo voy, bueno, he sido detenido arbitrariamente, ¿vale? La policía me ha detenido, no hay orden, no me tienen incomunicado. Creo que en el Perú a partir de las 4 horas ya no es una detención administrativa, sino una detención ya de carácter penal. Bueno. Y durante ese tiempo no he tenido comunicación con mi abogado, no sé de qué se me está por los motivos de la detención X. Y luego de este tiempo me ponen en libertad. Yo voy a la fiscalía y la fiscalía se niega a tomarme la denuncia. Si la fiscalía se niega a tomarme la denuncia, yo voy a la Defensoría del Pueblo, que en este caso es el ente responsable de defender los derechos humanos a nivel nacional, para que ellos inste, exhorte a la fiscalía que ejerza su trabajo, ¿vale? Que ejerza, que tome la denuncia. Y ya la fiscalía, por petición de la Defensoría del Pueblo, deben de tomar la denuncia. Ya que, por ejemplo, ya con el paso de haber presentado esta petición ante la Defensoría del Pueblo y tener el escrito donde yo he acudido a la Defensoría porque se me está vulnerando mis derechos y la Fiscalía se niega, ya esto es una prueba que también puede ser presentada ante los procedimientos especiales como hecho de que ya he notificado a un organismo de protección de los derechos humanos nacionales, pero que no se me está tomando en cuenta mi denuncia. Con respecto a la Fiscalía, al Poder Judicial, quiero reseñar que la relatora sobre independencia de poder ha sido constantemente, ha hecho llamados de atención y ya lo ha venido reflejando en los diferentes informes de Naciones Unidas de su preocupación sobre la falta de independencia del Poder Judicial. Entonces, ¿qué puede evidenciar esto? Que si esto se sigue consolidando en el Perú, esta situación, ya los organismos internacionales pueden determinar que en el Perú no existe Estado de Derecho y que no es necesario ir a la fiscalía para acudir de forma directa al sistema universal a pedir protección. ¿Qué se tarda? Bueno, se tarda a veces, los periodos no te lo puedo dar con certeza, porque a veces puede ser más diligentes las comunicaciones, a veces se tardan más. Lo que sí te puedo decir es que al Naciones Unidas, al tomar o hacerle seguimiento a un Estado sobre vulneración de derechos, evidentemente le da mayor prioridad. Por eso te decía anteriormente que Perú ahorita está en el ojo del huracán y todas las comunicaciones, denuncias que empiecen a llegar o que están llegando sobre Perú, le están dando prioridad y atención. Y también lo que te decía anterior, que luego de 3 años, ahora es que Naciones Unidas ha empezado a alzar su voz con mayor fuerza sobre Perú. ¿Esto qué significa? Que ha sido la cantidad de denuncias que han llegado que ya no la pueden obviar, ¿sabes? No es igual que llegue 5, 10 denuncias a que lleguen centenares de denuncias y que ya está evidente la situación que la propia Naciones Unidas se ve obligada a actuar. Entonces, lo que han hecho con las diferentes leyes, con la represión del año 2023, con una serie de actuaciones, todo esto ha conllevado a que centenares de personas han denunciado.
y estas denuncias, bueno, ya están siendo tramitadas. Parecería surreal o no creíble lo que te voy a decir, pero justamente estas dos instituciones que deberían velar por los derechos de las personas están capturadas por justamente quienes violentan los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo está en manos de José Gutiérrez, que es un esbirro también y un asalariado de Vladimir Cerrón y el Ministerio Público. En ese escenario, al que no, en el que la población no tiene confianza, porque es ahí donde se les toma sus datos, se les brinda los datos y esos mismos datos que son obtenidos producto de una denuncia son puestos en contra de los que van a denunciar o les sirve para hacer con mayor precisión los seguimientos y todo lo que eso implica. Entonces, se puede saltar esas dos instancias. Hay precedentes de esta situación a nivel internacional o necesariamente, indubitablemente se tiene que acudir a estas dos instancias. Si no, por ahí estamos realmente, realmente, disculpen la palabra, fregados, porque no tenemos a Mira, dónde acudir. sí, al día de hoy, al día de hoy, se considera todavía Perú como un estado de derecho, ¿ve? Entonces se tiene que cumplir estos pasos. Hay estados donde el propio sistema ha calificado que es un estado autoritario y que no existe garantía y que por ende no es necesario pasar a estos trámites. Por ejemplo, te voy a dar eh, en Nicaragua. ¿Ve? En Nicaragua ellos consideran que no hay Estado de Derecho y que no es necesario que se pueda pasar a las instancias nacionales para ir directamente al sistema internacional, ¿vale? Pero estas son calificaciones que da el propio sistema. Al día de hoy, Perú no tiene esa calificación, pero sí está caminando hacia esa actitud por el comportamiento de las propias instituciones. ¿Ve? Eso es uno. Lo otro, lo que me comentabas de la Defensoría del Pueblo, hace aproximadamente un año nosotros tratamos de hacer gestiones, campañas para que la sociedad civil de Perú, especialmente las organizaciones de derechos humanos de Perú, y ellos conocen muy bien este sistema, presentaran una denuncia contra la Defensoría del Pueblo. Esto se llama, el organismo internacional se llama la GANRI. Es un organismo que está en Ginebra, en Suiza. ¿Qué hace este organismo? Este organismo internacional es el que califica si la Defensoría del Pueblo es independiente o no. ¿Y cómo la califica? Con acreditaciones. La acreditación A es que cumple todos los principios de París, que son las normas básicas y universales, y luego la va a ir degradando. ¿Qué es lo que se quería? Que este organismo comenzara a revisar el comportamiento de José Gutiérrez para Así es, decir que evidentemente no es independiente, que la Defensoría del Pueblo está en manos de un poder económico y político y por ende la Defensoría del Pueblo no opera con independencia y no protege los derechos humanos. Esto sí se podía haber hecho y Naciones Unidas, al calificar que la Defensoría del Pueblo no cumplía con estos principios, era el primer paso para decir Perú no está cumpliendo con los estándares democráticos. Y ya con este paso, ya evidentemente se podía ya tramitar directamente las denuncias sin pasar al organismo nacional. Pero por desgracia, como hay una componente de muchas organizaciones, no le vieron interés por cuestiones políticas y no quisieron denunciar al defensor del pueblo. Por eso es que al día de hoy la Defensoría del Pueblo de Perú goza de una acreditación A, que es una de las, es la primera acreditación, donde a nivel internacional es considerada que es independiente, objetiva, imparcial y que cumple con los estándares democráticos.
La sociedad civil organizada puede denunciar a la Defensoría para justamente retomar este escenario que acabas de describir, o qué instituciones son las encargadas o cómo es el procedimiento justamente para poner en evidencia que la Defensoría del Pueblo está a favor de los violadores de los derechos humanos y en contra de la población. Mira, evidentemente este es un trabajo de la sociedad civil y la sociedad civil tiene que documentar que la Defensoría del Pueblo ha actuado contra los intereses de la población. Por ejemplo, ¿cuál fue la posición de la Defensoría del Pueblo ante la ley de amnistía? Introdujo un recurso de amparo, se pronunció, hizo exhorto o guardó silencio. Ahí te doy un ejemplo. ¿Cuál fue el comportamiento de la Defensoría del Pueblo ante las investigaciones de las 50 muertes, donde se responsabiliza a los organismos del Estado? Actuó la Defensoría, pidió investigación, se apersonó al proceso. ¿Qué ha hecho la Defensoría del Pueblo ante los actos de corrupción? Ha solicitado investigación. Entonces, todos estos casos se tienen que documentar y decir, mire, aquí está. Se suma también al proceso de elección del defensor del pueblo, que ha sido cuestionado, que hay una serie de irregularidades, entonces se arma un expediente, la sociedad civil lo presenta y ya las defensorías del pueblo de la región lo discuten y si así lo consideran, le rebajan la categoría. Al rebajar la categoría ya entra como en un radar, no solamente la defensoría, sino el Estado. ¿Ve? Porque la Defensoría del Pueblo es un órgano imparcial que tiene que operar fuera de intereses. Pero bueno, como te digo, al día de hoy todavía Perú se considera en el plano del derecho internacional como un país democrático y se tienen que cumplir los pasos que comenté anteriormente. Por ello, cuán importante es la organización de la sociedad civil. Algunas otras preguntas que son vitales, Adrubal González, porque muchas de nuestros compatriotas no saben, desconocen, y ustedes, nosotros que tenemos un poquito más de conocimiento y la posibilidad de llegar a más peruanos, es que nos vemos y estamos interpelados moralmente para poder orientarlos. Estas denuncias tienen un costo, son gratuitas, tienen que ser refrendadas, firmadas por un asesor legal, un abogado, o basta con la firma del que denuncia. Mira, el procedimiento es totalmente gratis, ¿sabes? Eh, Nosotros desde nuestra organización lo que le podemos brindar es el asesoramiento de cómo se redacta, porque eso también es una jugada, ¿sabes? Una jugada en el sentido que puede ser a favor de la víctima o en contra. Si no se redacta bien los hechos, este, la denuncia se desestima. Y bueno, es una de las jugadas que hace el sistema para desestimar procesos. Entonces, ahí es importante poderlo redactar bien, ajustado siempre a el derecho internacional, porque nosotros nos ofrecemos siempre en acompañar a la víctima. Tercero, tiene que ser firmada consentimiento con la víctima. Puede ser, en el consentimiento se puede colocar que se reserve la identidad de la víctima para que el Estado no sepa que se denunció, quién es la víctima denunciante, pero el sistema sí debe de tener conocimiento de los datos de la víctima, ¿sabe? Eso es importante. Y tres, ese 4 se hace online, es súper fácil, se hace en la plataforma online. Nosotros tuvimos una experiencia que lamentablemente no pudo avanzar, pero por ejemplo fue el caso de Caligualma, que fue presentado ante el Comité de Derechos del Niño y que Naciones Unidas los procedimientos especiales tenían interés, pero como no se apersonaron víctimas, fue lo que paró que el proceso continuara, ¿vale? Entonces,
Por eso es que le digo, la víctima es fundamental. La víctima tiene su derecho de decir que me garantice la identidad, el anonimato, o mira, no tengo ningún problema que el Estado sepa que quien lo estoy denunciando soy yo. Así es. Y justamente es el miedo que prima porque acosan a las víctimas, los contactan, los presionan, les meten miedo o les dan dádivas. Estamos en un país en el que la miseria es tan grande, la pobreza es altísima y estos miserables, disculpa la palabra, estos miserables que tienen el poder hoy de turno, pues saben cómo manejar estas situaciones. Pero siempre vamos a estar a disposición de la defensa de los derechos humanos, en tanto así sean férreas las convicciones de quienes se atrevan a denunciar. Asdrúbal, ha señalado que estas denuncias se hacen ante el Comité de Procedimientos Especiales. Solamente ante este comité en cualquier momento del día, en cualquier día de la semana. En este momento están reunidos muchos jóvenes estudiantes que están siguiendo este programa y justamente tienen las ganas, la desesperación y la voluntad de acudir a estas organizaciones, a estos organismos internacionales. Solamente ante procedimientos especiales. Si es un caso no contencioso, es decir, se conozca solamente por los procedimientos especiales, que es una instancia del Consejo de Derechos Humanos, que no es necesario agotar el derecho interno, si se acude ante esta instancia. Si estamos hablando ante procesos contenciosos de carácter vinculante, si se van a los organismos de tratado que tienen otro tratamiento y ahí sí se tiene que agotar el derecho interno. Por eso es que la vía más rápida, más expedita, se va a los procedimientos especiales. Los procedimientos especiales, si bien es cierto que no hacen un dictamen, pero sí hacen una condena política. Y esto lo que va es allanar el camino para que a nivel internacional se pueda seguir poniendo el tema de Perú en la palestra, en el tema de la política internacional. Eso es uno. Y lo otro es que de acuerdo a nuestra experiencia, cuando se llama al Estado, a cualquier Estado, sobre un caso, el Estado ya está, o los organismos responsables ya están atentos en no actuar contra esa víctima, porque sabe que ese caso ya llegó a organismos internacionales. Por ejemplo, tuvimos un caso de la estudiantes de la Universidad San Marcos cuando fue intervenida por la policía. Algunos de los estudiantes sí presentaron denuncia, otros por temor no lo hicieron, pero los que presentaron ser denuncia, bueno, su caso fue escuchado, le pidieron explicaciones al Estado y evidentemente el Estado, para no quedar mal ante los organismos internacionales, tratan o evitan perseguir a esta persona, porque sabe que esta persona puede continuar con su denuncia hasta llegar a instancias donde sí es de carácter vinculante y donde sí se puede condenar al Estado por diferentes acciones de violación a los derechos humanos. La otra pregunta recurrente es, ok, se va a la fiscalía, se denuncia, prospera la denuncia, se realiza vía online la denuncia ante procedimientos especiales, prospera. ¿Qué es lo que viene luego? En algún momento se pide la presencia física de los denunciantes. ¿Podríamos o podrías abogar por ellos y hacer suya, nuestra, la denuncia de estas personas? Danos a conocer qué sigue después de haber aceptado la denuncia de fiscalía y ante procedimientos especiales, porque sabemos que todos los jóvenes no tienen los recursos económicos para movilizarse físicamente ante estas instancias a expresar oralmente una denuncia. ¿Es necesario ello?
Mira, como te comentaba, los procedimientos especiales para economizar el proceso, lo ha hecho todo online. Y eso hace de que no es necesario de que la víctima se movilice. Sin embargo, como tú tuviste la experiencia de conocer la situación, Naciones Unidas es un foro multilateral de lobbying, ¿sabe? Que cuando decir que te digo de lobbying, que es necesario la presencialidad. Entonces, para eso, ahí hace un trabajo muy importante las organizaciones de derechos humanos que las víctimas le pueden depositar su confianza para que estas organizaciones que puedan acudir al sistema de Naciones Unidas puedan denunciar. Te pongo el ejemplo, tu ejemplo, por ejemplo, cuando tú tuviste la oportunidad en febrero de ir a Ginebra, hiciste lobbying en el sentido de que denunciaste el tema de los comedores escolares, el programa de alimentación, tuvo su resultado porque apareció en un informe oficial de Naciones Unidas, pero ¿cómo se hizo? Presencial, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, en el caso de nosotros, se recoge la denuncia, se le orienta de cómo se tramita y luego de que se tiene una serie de denuncias, nosotros, a estar aquí en Europa, se nos hace más fácil trasladarnos a Ginebra para pedir explicaciones qué está pasando con esto. Entonces, cuando ya se hace un acto de presencia, la presión es más fuerte. ¿Me explico? Porque sabemos que en el sistema de Naciones Unidas, cuando las personas van con una serie de criterios, especialmente las organizaciones, le es más difícil mentirles, ¿sabes? La presión es más fuerte y se ven en la obligación de dar respuesta. Eh, Adrubal, públicamente te pido, ¿tendrías a bien o me autorizas el poder contactarte con estos jóvenes estudiantes, jóvenes de la generación Z, jóvenes que están protestando y que se alistan para otras protestas en este momento tan crítico para el Perú? Estarías, ya no, seguramente que sí, pero danos tu respuesta para hacer las coordinaciones internas. Sí, mira, desde nosotros siempre estamos abiertos a apoyar todas estas iniciativas que fortalezcan el derecho a la manifestación pacífica y el derecho al ejercicio de la democracia. Por supuesto, estamos a tu disposición. Todas las personas que quieran denunciar, cumpliendo ya los requisitos que hemos dicho, haber denunciado ante la Fiscalía alguna vulneración de derechos humanos, se pueden poner en contacto contigo y nosotros, bueno, ya entraríamos en hacer las coordinaciones. Pero es imprescindible antes de llegar a este punto de presentar la denuncia ante la ONU, ante los procedimientos especiales, tener la denuncia en la fiscalía. Es fundamental, ¿vale? Sin esto no se puede presentar la petición. Y por supuesto, con el consentimiento de las víctimas para que la denuncia pueda prosperar. Para dejar clarísima la idea, este mensaje que tú has mandado, dilo tú nuevamente, desde el momento mismo en que esta denuncia llega a organismos internacionales, de alguna manera están protegidos los denunciantes. No tendría que pasarles, ¿qué tendría que pasarles? ¿Ellos van a ser sujetos con mayor incidencia de persecución? ¿O qué pasa jurídicamente hablando, Adrover? Mira, jurídica y políticamente, hay varias actuaciones. Una, imagínate que hay un cúmulo de denuncias por el volumen de manifestaciones o de personas que están siendo víctimas de represión del Estado y hay un volumen de denuncias, ¿vale? Y Naciones Unidas va a pedir explicaciones al Estado peruano sobre esta serie de víctimas, detenidos, torturados, reglados, X, ¿sabes? Y
el Estado tiene que responder ante esto. Si el Estado no responde y estas víctimas están siendo, continúan con el objeto de persecución, continúan con una serie de represión, se puede insistir o se pueden pedir medidas cautelares de protección, ¿vale? Que ya estas son medidas de medidas coercitivas en el sentido de que el Estado tiene que cumplir con una serie de medidas para proteger a esta víctima. Si el Estado es reincidente y está documentado que es una víctima, ha denunciado ante la fiscalía y no sé nada. Naciones Unidas ha presentado petición y no pasa nada. Han pedido medidas cautelares y no pasa nada. Ya esta es una persona potencialmente con las condiciones de, por ejemplo, o ser protegida a nivel internacional en carácter de asilo, de refugio, o tener una protección especial, ¿vale? Pero vuelvo y te repito, todo esto son pasos, son pasos. Como te digo, mi experiencia al día de hoy es que cuando los procedimientos especiales piden explicación sobre un caso determinado, el Estado actúa más de forma prudente para que no se vea de que están tomando represalias a consecuencia de la denuncia, ¿vale? Entonces, o cesan la persecución o evitan seguir con lo que están haciendo referente a esta persona. Bien, han tenido la participación del doctor Asdrúbal González, director de la Red Nacional de Derechos Humanos, conocedor del tema. He tenido el grato placer de estrecharle la mano y de saber el grado de manejo de este tema, no solamente en la parte teórica, sino fundamentalmente en la parte práctica, con quien hemos viajado a Suiza, hemos estado en Ginebra, hemos hecho las denuncias, hemos hecho el lobbying que señalaba el doctor González, y por eso es que lo hemos convocado. ¿Por qué deberíamos de confiar en los organismos internacionales en este momento crítico como el que está pasando en el Perú? Para ya cerrar, Asdrúbal González. Mira, ahorita es la ventana que tiene el pueblo, la ventana que tiene todavía las organizaciones sociales, los partidos políticos democráticos que todavía están resistiendo en el Perú. Entonces, como es la vía que todavía queda, hay que insistir, ¿sabes? Y yo siempre pongo un ejemplo que cuando peleamos contra un Estado, discutimos, presentamos quejas, es siempre es como un elefante contra una hormiguita. Pero cuando, imagínate tú que hay un ejército de hormigas que van contra ese elefante, siempre hacen más ruido, siempre hacen más presencia. Entonces, yo lo que les invito a todos los peruanos, porque ya estamos en un proceso próximo a elecciones, es que insistan en los organismos internacionales en denunciar lo que está pasando en el país. La comunidad internacional tiene que ver que Perú, al día de hoy, el sistema dirigido por la señora Dina Boluarte no es un sistema democrático, es un sistema represivo y la comunidad internacional tiene que condenarlo, porque de lo contrario, podría Perú estar presentándose ante un posible escenario de electoral complicado que pueden estar terminando reconociendo resultados dudosos. Entonces, ante esta situación, hay que llamar la atención, hay que alzar la voz y no hay que bajar la guardia. Ese es el mensaje que queda en Todo Cambia. No hay que bajar la guardia, no hay que transar con nuestros asesinos, con los asesinos del pueblo. Hay que acudir a organismos internacionales.
hay personas preparadas en ese camino, como Asdrúbal González. Hay que confiar en organismos internacionales, vuelvo a señalar, para exigir el respeto a nuestros derechos vulnerados en este momento en el Perú. Desde este espacio decimos, sin temor a equivocarnos, en el Perú hay un Estado terrorista, hay un Estado que mata, que asesina y que esta derecha fascista, criminal, mafiosa, se sostiene justamente en sus brazos armados, que es las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, las instituciones como Ministerio Público que está en manos de uno que está íntimamente ligado a los cuellos blancos, nefastos personajes, corruptos, criminales, que tienen una senda de carpetas fiscales y que están siendo limpiadas